Aleluya. Si Dios lo hizo por ti, alaba a Dios. Si crees y consideras que Dios hizo algo por ti, alábalo en esta noche. Si Él te mudó la vida, si Él cambió tu dirección, alaba a Dios en esta noche. Hay mucho para agradecer, hay mucho para buscar a Dios y para mostrar con nuestros labios nuestro agradecimiento. Tómate un momento y busca de Dios. Agradécele a tu forma, a tu manera. Haz este momento tuyo. Todos tenemos diferentes formas de agradecer a Dios y Dios no a todos nos sacó de lo mismo. Por eso, tómate este momento, unos minutos. Jesús fue a la cruz por ti, por mí, en obediencia. Solo nosotros tenemos que agradecer. Él padeció, nosotros solo tenemos que agradecer. Él sufrió, Él nos dio la victoria. Mostremos ese agradecimiento de corazón. Recuerda de dónde Dios te sacó y vas a tener motivos para agradecer mucho más que suficiente. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Aleluya. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, adoradores. Hay mucho para agradecer siempre. Debería ser un día, un culto de agradecimiento exclusivamente a Dios. Pasar agradeciendo todo el día en pago de esa cruz que nombró la pastora al principio, que nunca debería olvidarse de nuestra memoria, que por la gran libertad que hoy tenemos, hubo alguien que padeció y murió como los peores. ¿Hay alguien por primera vez en esta noche? Pregunto de nuevo porque por ahí entraron gente nueva antes. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo lo recibe la iglesia? Dios te bendiga mucho. Espero y creo que Dios tiene una palabra para tu vida en esta noche. Hay una frase que dijo un prócer argentino, que dijo: los discípulos son la mejor biografía de un maestro. ¿Quién es? Pega un grito. ¿Quién es? Sarmiento. Sarmiento dijo eso. Qué lindo concepto. Nosotros, si lo tomamos esa palabra, nosotros somos y deberíamos ser, y si no lo somos, deberíamos esforzarnos de ser la mejor biografía de Jesús. ¿Quién está de acuerdo con eso? Y es un esfuerzo, no es fácil, no es solo decir soy cristiano. Hoy justo, la verdad que Dios es lineal, porque se siente un zumbido acá. Dios es lineal porque lo que hizo la pastora al principio, la verdad, demuestra que Dios tiene el control de todas las cosas y yo lo creo así.
Y yo creo que si tomaste lo que soltó la pastora, Dios va a terminar esta noche confirmando tu sanidad. Y si tenés fe en lo que pasó, también tocate, ejercitá, porque la fe es un ejercicio. Si pasaste por una sanidad o por algo, hacé algo que no podías hacer. Eso es fe. Y si no te sale, seguí intentando. Es como ir a un gimnasio, no vas a quedar trabado de una. Pero yendo cotidianamente, vas a empezar a tener un físico. Lo mismo es la fe. Ejercitala. Ejercitala. El título de la palabra de hoy es Reconocidos por Dios. Y decía que este momento que hizo pasar la pastora acá adelante al altar va justo con la prédica. Enseña que Dios está en control de todas las cosas, porque si sos hijo de Dios es una de las manifestaciones, o si querés ser reconocido por Dios, es una de las manifestaciones, pasar al frente y buscar de Dios cuando querés ser sano, porque Él es un Dios sanador. Y así también estamos dando testimonios de que somos cristianos. No es que el que ya es cristiano deja de mostrar testimonio de que es cristiano y espera que los nuevos demuestren, o esperan que los nuevos hagan ese ejercicio de pasar adelante, de buscar, no. Ese ejercicio deberían impactarse los nuevos de cómo nosotros, los que estamos acostumbrados, buscamos al Dios vivo para que nos sane. Es al revés. Y muchas veces nosotros, como antiguos o como cristianos de años, esperamos que los nuevos pasen a quebrantarse, a sufrir, a llorar o a demostrar o descargar su ansiedad delante de Dios. Y en realidad ellos deberían estar asombrados de cómo nosotros corremos ante la aflicción a buscar al Dios que nos saca de la aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo conocemos. Nosotros queremos también ser reconocidos por Dios y queremos mostrar de testimonio a las demás personas de que somos seguidores de Dios. Por eso lo que dijo Domingo Faustino Sarmiento también, que la mejor biografía de un maestro son los discípulos. Lo mejor que podemos hacer para que cualquiera que entre aquí adentro se enamore de Jesús, nosotros ser la mejor biografía de Jesús. Demostrar cómo Dios sana, cómo Dios busca, cómo Dios restaura y cómo yo me muero por buscarlo. La persona simplemente va a querer ser lo mismo. El mundo con la moda hace eso y cedemos muchas veces fácilmente a la moda cuando deberíamos contagiar nosotros a los que vienen aquí adentro. Quiero leer algo. En este tiempo Dios nos desafía a una actividad mucho más que religiosa. Una actividad contraria, una actividad íntima, una actividad espiritual. Por eso siempre recargo el versículo y cada vez que me toque predicar voy a seguir marcando algo referente a Él, porque Él es todo hoy. Él es todo hoy. No nos olvidemos de Él. Yo creo y declaro que el Espíritu Santo de nuevo toma el control de todo este recinto para impartir, sanar, libertar y liberar de prisiones, lo mismo que dijo Jesús en Isaías, sobre todos nosotros. Los cristianos que tenemos años debemos ser un buen testimonio de lo que es Jesucristo, rompiendo cárceles, sanando a personas, libertando a los oprimidos, para que los nuevos se enamoren de Jesús, se enamoren de Él por nuestras acciones, no solo por lo que dice la Escritura. En esa atmósfera, en ese nivel que Dios nos quiere ver, es donde Dios nos quiere conocer y mucho más reconocer. La palabra de Dios se llama reconocidos por Dios. Somos todos conocidos por Dios, pero no somos todos reconocidos por Dios. Es otra cosa. No se asusten. Acuérdense en lo que dice Juan 4:23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A mí no me asombra lo que asombra casi siempre a la mayoría que dice en espíritu y en verdad. A mí me asombra que dice los verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Que va a haber otro tipo de adoradores, entonces. Va a haber verdaderos y va a haber falsos, entonces. La palabra tiene su parte negativa, muchas veces dicen positivo algo, pero ese positivo también te remarca que va a haber algo negativo.
Y esto es solamente para pensar en qué lugar estamos nosotros, en qué lugar estoy yo. Yo soy un verdadero adorador. Y aparece la palabra en espíritu, y ahí no habla del espíritu de Dios, habla del espíritu del hombre, tan minúscula. Y el espíritu del hombre, para hacer una aclaración, es el vigor natural que tiene el hombre, que le da fortaleza y lo solidifica el cuerpo para que obre. Es decir, es lo que nos da fuerza para que nosotros obremos, el espíritu del hombre. Y Dios está diciendo, el que me adora así, en verdad y de su interior quiere adorarme. No es que lo hace con las manos, sino que en realidad por dentro, en espíritu, Él también quiere levantar la mano. No es que solo lo hace con los gestos físicos, con las manos, sino también en su corazón lo quiere hacer. Y lo demuestra. Y si no tendría manos, haría lo posible para que la gente se dé cuenta, quiero alabar a Dios. Levantaría la cabeza como un símbolo que en mi interior está agradecido a Dios. Y todos esos gestos dije para explicar el espíritu interior. Es decir, lo que es agradecer de adentro, no solo físicamente, en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a Éxodo 24. Éxodo 2, 24 digo, perdón. Éxodo 2, 24. ¿Se me perdió el anteojo? 2.24. Después pongo 2.23 y 24. Gracias. El 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los conoció Dios. Dios no se olvida de las cosas. Por las dudas, cuando leemos, vemos esas cosas que aparecen y no se está hablando acá de memoria, sino que Dios quiere reconocerte por medio de tus acciones. Dios sabe que todos somos cristianos. Es como la palabra que recién soltaba la Sole del hijo pródigo. El hijo pródigo esperó hasta el final, cuando estuvo perdiendo todo, y ahí se acordó de Dios. Y cuando llegó a la casa de Dios, llegó de vuelta a la casa del Padre, ¿cómo lo reconoció el Padre después? Dándole un montón de distinciones, el anillo, un montón de cosas más, haciendo para reconocer, mi hijo ha vuelto. Y otra, el hijo reconoció con sus acciones, pensando de lejos, la casa de mi Padre. Y esas son las acciones que demuestran, o tendrían que hacer nosotros, cuando nos encontramos en aflicción, de acordarnos de nuestros padres para que nos reconozca. Acá dice, en Éxodo dice, oyó Dios el gemido de ellos oyó, porque cuando ellos estaban en aflicción, por ahí en Éxodo, más adelante, Éxodo 2, Éxodo 1 también, y Éxodo 4, ya aparece Moisés, pero Moisés aparece para libertarlos a ellos, pero el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, aquí, clamó a Dios por su aflicción, y otra, que ellos habían dedicado a los ídolos. Dios nos olvida, ni siquiera tampoco acá estamos hablando de memoria, sino estamos hablando de acciones que demuestren que somos hijos de Dios. Ellos se acordaron en su gemir y clamaron a Dios. En el versículo 23, ahora sí, Éxodo 2, 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos estaban en servidumbre y clamaron a Dios, pero ellos habían volcado a los ídolos. Dios no se olvida, el pueblo sí se olvidó de Dios. Y cuando se acordaron de Dios, ¿qué hicieron? Clamaron. Por eso digo con respecto a las acciones que nosotros tenemos. Nosotros nos acordamos muchas veces que Dios sana y pasamos. Nosotros nos acordamos que Dios liberta hasta
de ámbitos espirituales y lo buscamos. Pero debería ser siempre, no cuando nos acordamos. Dios no se olvidó del pueblo de Dios. Lo que pasa es que ellos perdieron su identidad. No lo buscaban a Él en su aflicción, no lo buscaban a Él en su servidumbre, en su esclavitud. Y ellos sí se olvidaron de Dios. Nosotros tenemos que tener esa actitud que demuestre que le pertenecemos a alguien, que a alguien seguimos, que a alguien servimos y que es a nuestro Maestro, que es a Jesús. Es como las personas que están casadas, tenemos una demostración que le pertenecemos a alguien, el anillo. Pero esto es físico. Yo tengo que tener una demostración que le pertenezco a alguien en mis acciones. Y lo mismo hace Dios, lo mismo quiere Dios. Que estemos acá adentro en esta iglesia quiere decir que somos cristianos. Pero tenemos que tener acciones que demuestren que lo somos. Amén. Nadie trajo piedra por la duda, ¿no? Dios quiere reconocerte, no solo conocerte. El pueblo sí se acordó de Dios y lo empezó a buscar. Hay algo natural que son de las personas que son espirituales, que son íntimos con Dios, que lo primero que hacen es buscar a Dios. ¿Conoce a alguien así? Que aunque sea en la pobreza, en cualquier situación, lo primero que hace es buscar a Dios. Yo he tenido la gracia de cruzarme con personas así, que por cualquier cosa ahora, por ahí para muchos les molesta, pero siempre se acuerda de Dios. Y seguramente, y lo he visto, son reconocidos por Dios porque Dios los respalda, los libera de cosas que a otros no. Y con eso no quiero decir que Dios tiene preferencia de algunas cosas. Y Jesús, como Dios, sigue imponiendo para nosotros la misma línea de enseñanza para reconocernos como su discípulo. ¿Qué línea? La línea que busca Dios es reconocernos. Para reconocernos es saber comportarnos y saber tratar a los demás como hijos de Dios. Yo quiero que veamos dos palabras que parecen fuertes y parece que dirían lo mismo, pero no lo es. Quiero que vayamos a Mateo 7, 22, 23. Que esa es fuerte porque como empieza ya, es hasta dolorosa. No se sabe en qué posición estamos. Los que no están seguros en qué posición están, aunque parezca un trabalengua. Dice Mateo 7, 22, 23. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Hacer milagro en el nombre de Jesús es malo? ¿Echar fuera demonios en el nombre de Jesús es malo? ¿Sanar a un enfermo en el nombre de Jesús es malo? No lo es. Pero sí es maldad fingir tener relación con Él. Eso es maldad. Eso es una maldad muy grave. Tanto que Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay cosas con las que no se puede y no se debería jugar. Y hacer creer que esa relación que tú tienes con Dios hacen que los demonios salgan. Por eso Jesús muchas veces no puede conocerte o no puede reconocerte. Te conoce pero no te puede reconocer. Usaban el nombre de Jesús, pero ese nombre nunca los afectó. Nunca los afectó. Solo usaban el nombre. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? Le podría preguntar a mi esposa, que hoy me vino a acompañar, gracias a Dios. Me trajo mi chofer Cristian. Dios tiene más para vos, Cris. Por eso no fueron reconocidos, mucho menos por Jesús.
Esa es nuestra gran necesidad como iglesia, ser reconocidos por Dios. Un lugar para tu presencia tiene que ser, esforzarse y para ser reconocida por Dios. Formar parte del reconocimiento de Dios es que Él venga, visite, se quede, se instale en este lugar. Eso forma parte de la identidad de una iglesia de Dios y la identidad de que Dios está respaldando, reconociendo un lugar para tu presencia. Hay un avivamiento, mi espíritu está ahí, yo lo envío y se va a quedar ahí. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, buscando que Dios nos reconozca, haciendo todo lo que Él dice que debe hacer un hijo de Dios. Dios lo dio todo a través de Jesús. No escatimó nada para hacerse cercano y otra para hacerse conocer a través de Jesús. Él se hizo conocer y muchos de nosotros no solo lo conocemos, lo reconocemos a Dios por ese inmenso amor que Jesús dio en la cruz. Todo lo que Jesús nos dio, nos habló, nos demostró, el amor, la misericordia, habla de Dios. Y yo con eso, con lo que Jesús hizo en la cruz, me alcanza. Para no solo conocer, reconocer también que Dios me ama y que tiene un propósito conmigo. Él no escatimó nada. Mandó a su único Hijo para hacerse cercano a nosotros. ¿Qué es lo que nos priva a nosotros tener una vida de intimidad con Dios? Esa vida de intimidad con Dios te puede dar reconocimiento de parte de Dios. Y seguramente, estoy seguro, muchas cosas, se van a cortar en tu vida, muchas. Haciéndote íntimo con Dios y dejando que Él te reconozca. Medita en esto, porque puede ser la solución, no puede ser, es la solución para tu vida. La característica de un verdadero adorador, y esto no lo digo yo, lo dicen pastores viejos, que muchas veces soy de leer mucho de pastores que ya partieron con el Señor, traen avivamiento donde están. La gente íntima trae avivamiento donde está. El día de ayer hablábamos con mi hija que me hizo acordar de algo, de una frase que dijo, que hablaban de los cristianos, que ellos son los que trastornan la ciudad donde ellos se presentan. Y hoy en día parece que es al revés. La ciudad trastorna a los cristianos donde se presenta. La ciudad trastorna a los cristianos donde se presenta. Por eso digo, hermanos, hay una guerra afuera y tenemos que ser íntimos. Salir afuera y trastornar la ciudad con nuestra fe. Trastornarla. No que ella los trastorne a nosotros. Venimos a casa traumados por lo que vemos y oímos, nos pasan, nos insultan o lo que nos dicen, o cómo nos tratan, cómo nos faltan el respeto y un montón de cosas más y lo que se va a venir. En vez de nosotros trastornar el mundo cuando ellos vayan a casa y digan, ¿viste lo que hizo ese cristiano? Sale un enfermo en plena calle. Cosa que demuestre nuestra verdadera identidad. Somos embajadores, eso no se nos tiene que ir de la cabeza, embajadores. Cuando un embajador natural, secular, representa mal al país, lo traen de vuelta y mandan a otro que lo haga bien. Que no sea así con nosotros, que no sea así con nosotros. Porque te digo que la obra no se acaba, Dios manda a otros a donde vos no lo hiciste. La obra no se acaba, no se puede detener. La salvación no se detiene, dice la palabra de Dios. Entonces no estoy mintiendo, tampoco ojalá no le esté metiendo miedo ni dudas con respecto a esto. Pero esforcémonos por ser reconocidos por Dios. Traer ese avivamiento, aunque sea en nuestra casa. Una vida sin egoísmo. Sabiendo a quién adoramos. Y nuestra adoración no tiene que ser condicionada por la situación que estoy pasando. Cualquiera que sea, hermano, y eso sí te doy aliento por ahí por experiencia. Cualquier cosa que estés pasando, no condicione tu adoración. Que eso no condicione tu mensaje a Dios, porque Dios te va a responder. En otro evangelio, que yo decía que había 2 evangelios que
eran parecidos lo que decían, pero no hacía lo mismo. Es es Marcos 16, 15, 16, 17 y 18. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí está. Amén. Una de las cosas que yo enfatizo es que en la otra, en Mateo 7, decía: en tu nombre no echamos fuera demonios, y acá Jesús dice: en mi nombre. Jesús está hablándole a ellos. También Jesús lo está reconociendo a ellos. Aparte, esta es la gran comisión que Jesús le da. Y con eso ya te digo todo, Jesús lo estaba reconociendo como discípulos y los comisiona. Los otros estaban diciendo: pero Jesús, en tu nombre no echamos fuera demonios. Es como diciendo: porque echo fuera demonios, manejo el cielo. Como echo fuera demonios, soy hijo de Dios. El nombre de Jesús funciona, aunque sea en la boca del diablo, funciona. Por eso Él no lo dice. Pero hermanos, seamos genuinos. Estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas. Cuando dice tomarán, si bebieren cosa mortífera, no quiere decir que andemos tomando cosas que no hagan daño a propósito, por las dudas. Porque he escuchado prédicas que sí lo dicen: tomen veneno que no le va a hacer nada. Esto por si te quieren matar nomás y te dan veneno, pues Dios te salva. Pero no es para que andemos tomando cosas que no hagan daño, ni andemos haciendo cosas que no hagan daño. A esto sí conoció Dios y reconoció y los comisionó. Amado, esta vez está en vos, manifestar qué eres. Está en nosotros manifestar qué somos. Y aunque nosotros no lo hagamos, Él se va a dar cuenta igual. Busca a Jesús para que Él te encuentre haciéndolo, buscándolo. En Éxodo 23 y 24 se acuerdan que el pueblo, después de muchos días, clamó a Dios y le gimiendo por sus dolores y sus dolencias, sus persecuciones, se acordó de Dios. Y Dios los conoce porque en su dolor claman a Él. Es por eso lo que dije recién de la pastora, cuando habló aquí adelante. Ella habló de sanidad y que Dios podía sanarlos, y muchos pasaron reconociendo que Dios podía sanarlos. Es como en ese mismo versículo que está ahí. En su dolor ellos acordaron: hay un Dios, siendo hijos de Dios, siendo nación de Dios, que nos puede sanar. Pero ellos se habían dedicado a los ídolos. Y ellos sí se olvidaron de Dios, pero Dios no se olvidó de ellos. ¿Qué es lo que tenés que dejar de hacer? ¿O qué dolor tenés que olvidar para buscar a Dios? ¿Qué sufrimiento tenés que olvidar para buscar a Dios? ¿O qué dolor tenés que dejar de lado para buscar a Dios? Tal vez sos esclavo de algo y no te cuesta admitirlo, y por eso mismo no buscas a Dios. Acuérdense que ellos buscaron a Dios porque eran esclavos, estaban en servicios y eran sometidos a obras que ellos no querían hacer porque eran esclavos. ¿Qué te somete hoy en día? Puede ser algo sutil, puede ser algo profundo, pero es algo que tenés que olvidar para buscar a Dios, para demostrarle a Dios: vos me podés sacar de esta esclavitud. Para decírselo con los hechos, para decírselo con las palabras, con las manifestaciones que nosotros tenemos. Por eso te digo, Dios quiere reconocerte. Por eso te digo que esta palabra se llama reconocidos por Dios. En Éxodo 3:7, que está al lado,
Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. ¿Qué Dios no conocía antes su angustia? Antes que clamara, ¿Dios no conocía su angustia? Sí. Antes que vos pasara al frente, vos hoy, ¿Dios no conocía tu enfermedad, tu dolor? Sí. Pero Dios precisaba, ya que me conocen, a mí me busquen y a mí me clamen como hijos de Dios. Dios muchas veces está operando nuestra acción porque toda la acción que pudo hacer Dios ya la hizo. La cruz es todo lo que Dios puede hacer por nosotros. No esperes otra cruz, no va a haber otra, porque ahí está el todo y ahí sobra para nosotros. No precisamos otro testimonio para acercarnos a Dios. En la cruz está todo, en Jesús está todo. Aquel que murió en la cruz está todo. Por eso, hermanos, Dios no se olvida. Dios conocía su aflicción, Dios conocía su dolor, pero Dios precisaba escucharlo clamar. El que lee el libro de Jueces se va a cansar, o el que le gusta leer no se va a cansar, de oír, y clamó el pueblo, y Dios aparece, y clamó el pueblo, y Dios le manda el libertador, y clamó el pueblo. ¿Qué está esperando Dios? Que clames, porque vos conocés a tu libertador, vos sabés quién te va a sanar, vos sabés quién va a romper lazos de muerte, vos sabés quién va a romper obras de tinieblas, trabajos de macumba, lo que vos quieras, vos sabés quién lo va a romper. Por eso Dios espera, me conocés, clamás, sos mi hijo, clamás. Es como un hijo natural, busca al padre ante cualquier dolor o a la madre en reflexión de padres. Dios conocía su angustia, solamente esperaba que el pueblo clamara. Y cuando el pueblo clamó, Dios oyó y le mandó a Moisés para libertarlo. Dios conocía al pueblo. El pueblo lo que le pasó en un tiempo es que se olvidó de Dios por dedicarse a los ídolos o a la idolatría o dedicarse a vivir la vida como a ellos bien le parecía. Dios quiere reconocerte y nosotros necesitamos de ese reconocimiento. No podemos seguir viviendo una vida cristiana sin el reconocimiento de Dios. Y te vas a dar cuenta cuando Dios te reconozca, porque es el Espíritu Santo sobre tu vida. Te vas a dar cuenta porque donde siempre perdías vas a empezar a ganar. El pueblo empezó a ganar en servidumbre, el pueblo ya tenía la libertad ganada cuando clamaron a Dios. Y un dato afuera de esto, Satanás fue vencido en la cruz. Que de la cruz podemos hablar todo el día, de la obra de la cruz. Fue vencido, por eso en Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Lo hizo público Jesús. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Para que todos veamos, para que todos creamos. Es como enseñanza lo que hizo Jesús. Nuestra vida cristiana tiene que ser pública. Nuestra adoración a Dios podría ser íntima, pero también podemos adorar en público a Dios. Pero tenemos que acostumbrarnos a ser cristianos en público. Jesús murió en público, avergonzado en público, porque la muerte de cruz en ese tiempo era la peor muerte y la más deshonrosa, y lo hizo por nosotros. Dios lo hizo público para dejarnos enseñanza cómo debemos hacer las cosas. Debemos tomar su cruz, símbolo de sus caminos, para matar las obras de la carne. Como decía el pastor la anterior vez, el fin de semana, la carne no la podés matar, pero sí sus obras. Tenés armas para matar las obras de la carne. Es una buena vida espiritual, es dedicarte a Dios. Porque Dios en este tiempo busca reconocerte y conocerte más. Como iglesia, si Dios tiene un avivamiento para este lugar, lo primero que va a hacer es tratar con todos nosotros para conocernos. Saber en dónde puede usarnos. Y hablando de reconocimiento como punto final,
Yo quiero hablarle de Job, que es una persona una palabra, digo persona por el trato personal que tiene y la vida que vivió. Seguramente a muchos ha ayudado el libro de Job en los dolores, en tribulaciones. Pero en Job 1:8, Job conocía a Dios, pero lo bueno es que Dios conocía a Job. ¿Se acuerdan lo que dice en Job 1:8? Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué lindo sería que Dios nos reconozca así, porque acá está hablando Dios de Job, no está hablando Job de Dios. Y no sé si a alguno le va a dar miedo, pero sería lindo que Dios le hable al diablo de nosotros así, como Dios le está hablando al diablo de Job. Y no debería meternos miedo que Dios le hable al diablo, porque recuerdo, Satanás está vencido, no le demos nosotros poder. Ella está vencido, solamente que hay que recordarle cada vez que viene a molestar o susurrar. Es maravilloso como Dios reconoce a Job. Y por último yo quiero que vayamos a Job 42, 7 y 8. (42, 7 y 8). Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Y ahora pues, tomáis 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no traeros afrentarnos sanamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. ¿Cuántas veces reconoce Dios a Job como su siervo en ese fragmento nada más? Y está hablando por las acciones que tiene Job. Y ahí Dios está reconociendo a Job, a pesar de todo el dolor. Cualquiera, ahí está hablando de versículos finales, pero el que lee todo lo que pasó Job se mantuvo en testimonio para que Dios termine hablando así de él, reconociéndolos como 4 veces: mi siervo Job. Por eso digo, Dios tiene un énfasis importante en este tiempo, por los tiempos que se vienen, que yo creo que estamos viviendo los tiempos finales. Dios quiere empezar a reconocer iglesias, las iglesias de avivamiento que va a levantar en los últimos tiempos. Y Dios quiera que esta iglesia esté llena de hijos de Dios, reconocida por Dios, que sean usados y que tengan ganas de ser usados. No solo de que Dios los reconozca y sientan ese respaldo, sino que tengan el deseo: Señor, yo quiero formar parte de lo que se viene. Ya pueden ir pasando si quieren los levitas. Gracias. Yo quiero que veas la actitud de Dios como Jesús, Hijo, y como Padre, y el deseo que tiene de conocerte. Pero si estás viviendo tiempos de dolor, de angustia, de esclavitud, es como empezó esta palabra: busca de Dios. Eso debería formar parte de tu identidad. Y seguro Dios te va a reconocer. Dios hablaba de Job como Dios lo conocía, y al final lo termina no solo conociendo, sino reconociendo delante de los demás como mi siervo, dándole el justificativo de su presencia o de la presencia de Dios sobre su vida. Yo quiero cerrar con el Salmo 42,
142, 1, 2 y 3, que todos conocen la historia de David, pero también por qué era conocido David. Todas sus aflicciones las llevaba a Dios. Todas sus aflicciones las presentaba delante de Dios. Yo no sé qué estás esperando para presentar tu aflicción delante de Dios, tu dolor, porque Dios quiere reconocerte, no solo conocerte como un hijo que venía a la iglesia, sino reconocerte porque vos lo buscás a Él, porque Él ya te buscó. Acuérdense de la cruz, Él ya lo hizo, ya se buscó, ya se hizo cercano, ya rompió la barrera que rompía ese acercamiento del cielo a la tierra. Ahora se trata de nosotros, por eso es el paso que hay que dar, es el nuestro. Ya Dios todos los pasos hacia nosotros, todos. No hay otro paso más que Dios pueda hacer, no hay otro hijo más que Dios tenga que mandar a la cruz. Nadie va a padecer como Jesús lo hizo, nadie. Nadie va a morir por nosotros sin que nosotros lo merezcamos como lo hizo Jesús. No va a haber otro tiempo de gracia y misericordia como el que estamos viviendo. Entonces, delante de la aflicción que estás viviendo, ¿por qué no te acercás a la presencia de Dios y le presentás tu dolor, tu aflicción? Sea chico, sea grande, tu enfermedad, tu dolor. ¿Qué te tiene esclavo todos los años que no podés cambiarlo? ¿A qué le servís todos los años que no podés cambiarlo? Por más que lo intentás con tus fuerzas, no lo lográs. Puede ser una señal clara que Dios te está diciendo, clama a mí. ¿No está ese versículo que dice, clama a mí y yo te responderé? Como diciendo, y yo te voy a reconocer. ¿No le gustaría a ustedes que sus hijos cuando estén en problemas vayan a ustedes? Sin embargo, muchas veces he conocido una historia que un hombre estaba mirando a su hijo que lo golpeaban en la calle y cuando entró el padre con ganas de que el hijo le confiese, le preguntó, ¿qué te pasó, hijo? Acuérdese que el padre lo vio. El hijo le dijo, nada, papi. Y él no pudo reaccionar, ni mucho menos accionar como padre, porque el hijo no lo dejó. Tal vez nosotros no estamos dejando que Dios se mueva en nuestras vidas. Dios está trayendo simplemente algunas veces desierto a nuestras vidas para que digamos a Dios, agua, me muero de sed, y no lo hacemos, seguimos esforzándonos hasta que desfallecemos. Es tiempo de comportarnos como lo que somos, hijos de Dios, hijo del Rey que sí responde, no es un presidente de una república. Él escucha, Él oye las oraciones. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando. Pero es tiempo también de que nosotros asumamos de que Dios quiere no solo conocernos, reconocernos. Dios sabe que te duele, por ejemplo, una rodilla, pero quiere que vengas a decirle a él, papi, las rodillas me duelen, porque lo reconozco como sanador, como decía la pastora. El que está turbado en sueños, Señor, no puedo dormir, mi mente me turba. Él es el Dios que venció a los demonios en la cruz. Es el mismo. Solamente está esperando que tu actitud sea la que le has declarado en voz consciente, tú eres mi Dios. Demos testimonio de eso. Y yo estoy seguro que Dios no avergüenza a nadie. El Salmo 142, 1, 2 y 3 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Versículo 2 y 3. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba, me escondieron. Tú conociste. Cuando Él clamó, Dios quiere conocer tu angustia. Dios quiere conocer tu angustia. David siempre le presentaba sus angustias y sus dolencias a Dios. Y yo te digo, Dios quiere conocer tu angustia, hermanos. Todos padecemos.
Yo padezco. Hoy estamos acá junto con mi esposa porque mi hija fue a cuidar a mi otra hija Eli que tiene autismo. Y es algo que Dios me puso en nuestras vidas para que clamemos de continuo a Dios. Es mi gran bendición, Elisa. Pero también forma parte de cosas que me llevan a Dios. ¿Qué necesitas presentarle a Dios hoy? ¿Qué angustia, qué dolor, qué te turba tanto que tenés que presentarle a Dios? Yo te pido que aproveches esta oportunidad y esta palabra para buscar el reconocimiento de Dios. Esta iglesia está viviendo un tiempo del Espíritu. Y Jesucristo quiere arrojar el Espíritu Santo sobre tu vida para reconocerte. No pierdas el tiempo dando vueltas en las cosas que te captan más dolor y volvés a tu casa y cerrás la puerta y volvés a lo mismo. El reconocimiento en la Real Academia Española tiene una definición. El reconocimiento es distinguir a alguien en medio de los demás. Eso es reconocimiento. ¿Sabes lo que quiere ser Dios? Es distinguirte, hermano, en medio de los demás. Eso quiere decir la palabra reconocimiento. No es que sos igual. Dios dice, yo quiero distinguirte en medio de los demás. Todos sufrimos, todos tenemos diferentes dolores, pero yo quiero distinguir tu dolor en medio de los dolores de los demás. Yo quiero distinguir tu angustia, porque no es la misma angustia que sufren los demás. Tu soledad no es la misma que viven todas las personas en soledad. Dios quiere distinguirte. Eso quiere decir reconocer. Dios los distinguió a Job diciendo, mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job. 4 veces lo nombró delante de aquellos que hablaban cualquier cosa. Y Job lo único que hizo es comportarse como debía. Esperó en Dios hasta el final. Te invito a ponerte de pie y deja que esta palabra siga calando en tu corazón, siga entrando en tu mente y deja que el Espíritu Santo empiece a meter mano en tu corazón, porque seguramente hay cosas que presentarle a Dios como hijos de Dios. Hay cosas que traer a la presencia de Dios como hijos de Dios y que necesitamos que Dios nos reconozca. Que Dios con su poder pueda decir en esta iglesia, ahí está mi hijo. Ahí veo mi hijo. Porque en su dolor, en su afrenta, es a mí que me busca. En su tristeza, soy yo su refugio. Dios quiere ser eso para tu vida. No solo quiere ser un Dios para que tú lo adores. Él también quiere que tú lo conozcas mucho más a lo profundo que es Dios. Te digo, hermano, aún no conocemos nada de Dios. Cierra tus ojos y escucha esta alabanza y deja que Dios te ministre y te diga lo que debes hacer. El altar está abierto para aquel que crea y piense y conozca que Dios puede libertarlo de lo que tenga, que Dios puede sanarlo de lo que tenga. Espíritu Santo de Dios, escudriña los corazones, Señor. Provoca, Señor, que haya hambre por conocerte y un deseo de necesidad por ser reconocido por Dios. Que Dios pueda decir, ahí está mi hijo, que reconoce que yo lo puedo libertar, que yo lo puedo sanar, que yo puedo terminar con sus angustias. Ahí está mi hijo. Acuérdate.
que se tratan de sus acciones. Dios ya hizo todo por ti. Ahora está llegando el tiempo de nuestra parte, el tiempo de la iglesia que Dios estableció en la tierra, una iglesia que va a buscar al Padre en espíritu y en verdad. Una iglesia que en su aflicción va a buscar la libertad en Dios. Lo primero siempre será Dios. Deja que Dios ministre tu corazón. Deja que Dios te hable y que Dios te diga lo que debes traer a su presencia. No dejes que tu mentalidad, tu raciocinio te priva de una libertad, de un tiempo que se puede acabar. Ponle fin a tu vida en cautiverio. Ponle fin a la aflicción, al dolor. Y deja que Dios te reconozca como hijo. Deja que Dios pueda poner su espíritu sobre ti para comisionarte y para darte esa labor que tiene preparada de antemano para ti. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú ministras, Señor. Te pido que a todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor, tú trates en su corazón con esta palabra, Señor. Que puedan llegar a sus hogares y pueda esta palabra seguir rebobinando en su corazón para ver si se está haciendo bien las cosas, para ver si nuestra identidad te gusta, nuestro comportamiento te agrada. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, la gloria, la alabanza, el honor, porque sé que tú vas a hacer cosas grandes en los corazones de mis hermanos, Señor. Hay cosas que cuestan mucho largar, que cuestan mucho ponerle fin, porque forma parte de nuestra costumbre, nuestro método, nuestra forma de vida. Pero te digo, Dios busca reconocerte. Te doy las gracias, Espíritu Santo, y te doy la libertad a ti para que obres, ministres e impartas tu gran verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.